Fíjense a qué habla esta situación. Cuando hablamos de métodos de integración por fracciones simples, hace referencia a que en el argumento de la integral lo que tengo es un cociente, es decir, es una función racional. Ustedes han trabajado con funciones racionales en las cuales la graficaron buscando la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la oblicua y toda esa clase de cosas. Entonces tienen una aproximación a una expresión racional, ¿sí? A una función racional. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Que acá las funciones racionales, para este método, para lo que vamos a alcanzar a ver, lo que sucede es que el grado de la función que está arriba es menor que el grado de la función que está abajo. ¿Sí? Acá Q me quedó en minúscula, pero es en mayúscula. Es decir, este método sirve, por ejemplo, si yo en la integral tengo así, miren, tengo la integral de x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo más 6x menos 3, por ejemplo, ¿no? Diferencial x. Es decir, los métodos que vamos a utilizar hoy sirven para resolver este tipo de integrales, en los cuales el grado de la que esté en el numerador es menor que la que esté en el denominador. No una menor, es menor. Tranquilamente la de arriba puede ser de grado 1 y la de abajo ser de grado 5, no importa. Ahora, cuando es al revés, esto se resuelve de otra manera. A menos que se los diga, eso no lo averigüen porque no lo vamos a usar, ¿sí? En caso que surja en algún ejercicio que yo les he planteado en la guía de actividades, bueno, ese es otro tema. Si intentan hacerlo, me preguntan y les digo cómo. Pero no hay mucha diferencia en esto, ¿sí? Pero simplemente céntrense en que para esta evaluación de aprendizaje vamos a usar este método que sirve para cuando el polinomio del numerador es menor el grado que el polinomio del denominador. En principio eso, ¿sí? Sirve para estas situaciones. Ahora, como les mencionaba, lo que tenemos en estas situaciones, como estamos trabajando con funciones polinómicas, hay tres casos. El primer caso es en el que todas las raíces del denominador, o sea, del que está acá abajo, sean reales. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 3 y existen tres raíces, cosas que ya saben, vistas en primero y repasadas algunas en segundo. El segundo caso es en el cual las raíces del denominador tienen raíces que se repiten, es decir, tienen multiplicidad. Por ejemplo, tengo un polinomio de grado 3 en las cuales dos raíces valen 1 y otra raíz vale menos 2. Es decir, ese polinomio de grado 3 tiene dos raíces, pero hay una que se repite. Ahí es cuando hablamos de multiplicidad. Y el tercer caso, que es el que no vamos a ni siquiera mencionar, es cuando el denominador tiene raíces complejas. Es decir, por ejemplo, un polinomio de grado 4 puede tener dos raíces, no se repite ninguna, porque las otras dos no las tiene. Ese tipo de casos los hemos tocado en primero, cuando hacemos el bosquejo de la gráfica. Incluso lo hemos usado en el segundo. Pero bueno, tengan en cuenta que el método que vamos a utilizar son para el caso 1 y para el caso 2, para no complicarles tanto la existencia con las raíces complejas. Pero el método es el mismo. No hay ninguna clase de diferencia entre un caso y el otro. Todo se resuelve igual. La única diferencia está en cómo voy a armar esa integral. Primero, ¿en qué se basa este método? En agarrar el argumento de la integral, ¿sí? Que es la función racional, y transformarlo en algo que pueda resolver de una manera más sencilla. En sí el método se trata de eso, agarrar el argumento de la integral y transformarlo en otra cosa que sea más sencillo de calcular. Piénsenlo de esta manera. Supónganse que yo tengo esto, miren. Tengo una expresión la cual tiene A sobre B por C, ¿no? Abajo hay una multiplicación.
A esta expresión yo le puedo buscar otros dos valores, por ejemplo, x1 sobre b más x2 O sea, que sobre busque c. bien, vos abriste el auto. Decirle que este mes que lo deje con seguro, pero que ya... Lo que se va a buscar es eso, una expresión racional, o sea, una sola fracción, representarla como varias fracciones, ¿sí? Acá yo tengo una sola fracción y la quiero representar como la suma de varias fracciones. ¿Quiénes me van a dar esas diferentes fracciones? Las raíces del polinomio del denominador. Porque fíjense que esta descripción se basa en que B y C en el denominador que se están haciendo. Se están multiplicando, ¿sí? Miren, un ejemplo numérico, piénsenlo así. Supónganse que ustedes tienen, a ver, 5 sobre 6, ¿no? Es una fracción, es una sola. Pero resulta que el 6, ese que está ahí abajo, se puede expresar como un producto. O sea, ¿qué multiplicación representa el 6? 2 por 3. Entonces, claro, quiere decir que a esta fracción, en donde abajo puedo representarla como una multiplicación, yo puedo encontrar un número A y un número B, de tal manera que la suma de la fracción de A sobre 2 más A sobre 3 me dé 5 sextos. O sea, yo puedo encontrar eso. Lo que voy a encontrar es este valor de A y este valor de B. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una sola fracción en el argumento de la integral, a esta sola fracción la puedo reemplazar por una suma de fracciones, que me va a hacer la integral muchísimo más fácil de calcular. Ahí es donde está la cuestión. ¿Por qué yo desarmo una fracción en varias? Porque es más fácil resolver la integral de fracciones chiquititas a resolver la integral de la fracción grande. A eso hace referencia. Y para llevar a cabo este método, directamente vamos a mencionarlo paso por paso y ver cómo se hace. Y obviamente lo ideal es que vayan anotando esto. Yo lo voy resolviendo, ustedes vayan anotando qué pasos es el que es el que se hace. Lo primero que se hace es, se agarra el denominador, en este caso, el x al cuadrado menos 5x más 6, y se lo factoriza. ¿Cómo se factoriza un polinomio? Se buscan sus raíces. Repito, agarro el denominador, son todas cosas que ya saben hacer. Lo igualo a 0 para factorizarlo, es decir, voy a encontrar un valor x1 y voy a encontrar un valor x2. En este caso en particular, ¿cuáles serían x1 y x2 para las raíces del denominador? Con calculadora nomás, no se hagan problema. El 2 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que a la expresión... Profe, Sí, decime. cuando dice que hagamos calculadora, ¿cómo sería? Ah, porque vos en la Porque calculadora... ¿Tenés porque una eso es una calculadora? cuadrática. Sí, es una cuadrática. Pero yo me daría toda la ecuación, o sea, la cuentita, Claro, todo, la y cuenta. siempre dice eso y no lo sé hacer con la calculadora. Ah, bueno, según la calculadora que Nosotros hacemos tengas... la fórmula resolvente. Claro, sí. Claro, por eso. Sí, háganlo con la fórmula resolvente si no saben cómo usar la calculadora. Pero piensen que, por ejemplo, en la calculadora hay según la combinación de botones, le aparece algo que es EQ, que son ecuaciones. Y te da la posibilidad de poner el valor A, el valor B y el valor C de la cuadrática. Entonces, si vos en la calculadora en A le pones el 1, en B le pones el menos 5 y en C le pones el 6, cuando apretás igual, te da directamente x1 vale tanto y te dice que x2 vale tanto. Porque se puede hacer con la calculadora. Inclusive esto se puede hacer para ecuaciones cúbicas.
Si vos tenés la ecuación cúbica, x al cubo, ¿sí? Todo, la ecuación cúbica completa o incompleta, podés hacerlo con la calculadora. Si no saben cómo usarla, hacela resolvente, no hay problema, porque en definitiva les va a dar lo mismo. Claro, Yo le hago una pero consulta usted lo dice y no sabía. cuando se resuelve la cúbica, porque yo la pongo en la calculadora, Sí, pero cuando pongo de grado 3, a veces no me coincide con con lo que haces a mano. cuando la hago de forma. Sí, Fíjate de, tengo que confiar en la calculadora, ¿no? no confíes tanto en la calculadora en ese Sí. sentido, porque puede ser que estés escribiendo algo mal. Te recomiendo que si tenés tiempo, agarrá una ecuación cúbica, ponela en la calculadora y Sí. fíjate cuánto te da. Y después Sí. hacela a mano, y si te Claro, da porque cuando con la cuadrática sí me da. Sí, pero con la cúbica no. Entonces, si con la cuadrática te da y con la cúbica no, algo estás No. poniendo mal en la calculadora. Porque, por ejemplo, si vos, por ejemplo, tenés, mirá, la cúbica, x al cubo menos x más 5 igual 0. Es cúbica. ¿Cuáles son las constantes de la cúbica? A, B. Profe, pero ¿cómo era la tecla? Y pasa que según la calculadora, por ejemplo, en la mía es mode. Tenés que apretar el mode 2 veces. Apretás 2 veces la tecla modo o tenés que apretar shift y la tecla modo. Pero es depende de la calculadora. Si es la Casio... ¿Qué opción sería? Sí, Yo pero tengo el la modelo Casio, ¿usted tendría que 85 apretar no, me parece que mode? no tiene. Sí. ¿Cuál tenés? El El modelo 82. 85 me Tengo parece que la no tiene. Casio, profe. Claro. Entonces los que no la tienen van a tener que hacer la resolvente. No queda otra. Profe, pero ¿cuál sería el modo? A ver si me fijo si lo tiene o no. Pero... Y no, pasa que tendría que ver la calculadora. Ese es el problema. Ah, ok. Por eso, y lo malo de la virtualidad es eso, que a veces yo les enseño mucho a usar la calculadora, pero de esta manera es muy difícil. Se complica. Pero busquen lo que tiene que aparecer. Lo que estaba comentando respecto de la cúbica es que a veces si ustedes tienen, por ejemplo, x al cubo menos x más 6 igual 0, uno lo que debe interpretar de la cúbica para ponerlo en la calculadora es que a vale 1, que b vale 0, que c vale menos 1 y que d vale 6. ¿Sí? Ahí puede ser que estén cometiendo un error, en esta parte. Porque ve a quién hace Sí, no, referencia. profe, yo lo que falta se lo pongo como 0, pero no me da. Entonces Así que tendría Profe, habría que que revisar. ver igual, gracias, profe. No hay problema. profe, disculpe, Sí. ¿puede ser que en la calle 99 aparezca como EQN? Sí, exactamente. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, busquen lo que tiene que estar. Puede ser que alguna calculadora no lo tenga, pero normalmente las más de ahora, o sea, más de ahora me refiero a 15 años, lo tienen que tener. En algún lado tiene que estar. Y si no, a la resolvente. Porque En el imagínense. menú, a mí me apareció en la parte del menú. Sí, por eso digo que depende de la calculadora según la combinación de botones. Hay algunas que la tienen directamente en el teclado numérico, porque apretás Shift o Alt y el botón, por ejemplo el 3, y te aparece automáticamente la ecuación cúbica o la cuadrática. Pero por eso depende de la calculadora. Habría que revisar. Bueno, volvamos a lo importante. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a factorizar esta cuadrática que está acá abajo. ¿Sí? Ya vi que las raíces son 2 y 3. Entonces, ¿cómo sería la forma factorizada de esta cuadrática? ¿Cómo quedaría armada la forma factorizada? X menos 2 por X menos 3. ¿Sí? Esa es la forma factorizada de la cuadrática. Recuerden que acá adelante se pone A sub n, pero como A sub n es el número que multiplica x cuadrado y es 1, directamente no ponemos nada, porque es lo mismo. Ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve? De poder expresar al integral de otra manera. ¿Por qué? Porque noten lo siguiente. A esta misma integral que yo tengo acá, la puedo expresar así. En vez de poner la cuadrática acá abajo, lo que puedo poner es la forma
factorizada. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De entender que puedo transformarlo en dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo, otra vez el ejemplo del 5, si tengo 5 sobre 6, este 5 sobre 6 en realidad se puede expresar como 5 sobre 2 por 3. Entonces, como abajo tengo un producto, quiere decir que existen dos valores, un valor A sobre 2 más un valor B sobre 3, que me va a dar la misma fracción. ¿Cuál sería mi trabajo para esta sola fracción transformarla en 2? Hallar lo que vale A y hallar lo que vale B. Eso es lo que vamos a hacer en este método. Vamos a buscar estos dos valores para que esta integral de una sola fracción se transforme en una integral de dos fracciones que sea más fácil de resolver. Pero para eso tenemos que modificar la expresión del denominador. Así que vamos a hacer primero eso. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a modificar. Sabemos que el argumento de la integral es eso. Es x más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Pero que puede expresarse también con la factorización del denominador. O sea, se puede expresar de esta manera. Y si seguimos con esta lógica que les acabo de aclarar acá, de cómo puedo expresar a esta sola fracción como una suma de fracciones. ¿Cómo la expresaría? Como A sobre x menos 1, no, x menos 2, y más otra fracción con un término B sobre x menos 3. ¿Se entiende lo que se hizo? ¿O va de nuevo? No, profe, yo no entendí. Ok. Vos lo que tenés que saber es lo siguiente. Si vos tenés una fracción en la cual el denominador se puede factorizar, quiere decir que a esa misma fracción vos la podés expresar como la suma de dos fracciones. ¿Por qué la podés expresar como la suma de dos fracciones? Porque el denominador tiene dos términos. Por ejemplo, mirá, suponete que vos tenés esto. Vos tenés esto. 7 sobre 8. Al 8, ¿lo puedo factorizar? ¿Cómo sería una factorización en números primos del 8? 4 por 2, profe. No, en números primos. Claro, 2 al cubo. 2 al cubo. Que sería en realidad 2 por 2 por 2. Entonces, esta fracción de 7 sobre 8, lo puedo expresar como la suma de ¿cuántas fracciones? 3. De 3. De 3. Claro. Porque tendría A sobre 2 más B sobre 2 más C sobre 2. Entonces, ¿cuál es mi trabajo acá? Encontrar valores para A, para B y para C. Para este ejemplo son sencillos. ¿Por qué? Porque acá yo podría escribir 1 sobre 2 más, vamos a ponerle 3 sobre 2 más, ¿cuánto debería ser el siguiente? 3 sobre 2, claro. Entonces, a eso hace referencia el método. Como yo al polinomio que está acá abajo lo puedo factorizar en dos términos, quiere decir que a esta sola fracción la puedo representar como la suma de dos fracciones. Pero ¿cuál va a ser mi trabajo para poder finalizar esa transformación? Hallar el valor de A y el valor de B. ¿Se entiende el método? Ese es el método. Ahora sí, profe. Ahora, Sí. vamos a ver ahora cómo hallamos ese A y ese B. ¿Sí? Porque ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esperen que voy a buscar la integral. Que a esta integral que tengo acá, que yo quiero calcular, me va a ser más fácil calcular la integral
de la suma de estas dos fracciones. ¿Se entiende? Yo lo que hago es transformar un integral de una sola fracción en un integral de dos fracciones, porque va a ser más sencillo calcularla. Es más, van a ver que la integral de a sobre x menos 2 no es otra cosa que a por logaritmo natural de x menos 2. O sea, la resolución de esta integral la tengo directa, porque está en las integrales inmediatas. Pero tengo que hallar a y b. Así que vamos a buscarlos. Acá es donde se viene la cuestión complicada. ¿Sí? Quiero que observen lo siguiente. Préstenme mucha atención acá. Yo parto de esta idea que tengo acá, ¿no? Que x más 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 es igual que x más 1 sobre x menos 2 por x menos 3. Vamos a borrar esta primera opción. Y vamos a pensar en esta segunda. Si yo quisiera realizar, esto ya lo hicieron en algún momento de la cursada, si yo quisiera realizar la suma de esas fracciones, ¿cómo lo haría? Miren, pensemos en esto. Si yo quiero hacer a sobre b más c sobre d, ¿cuál es la fórmula de esa suma de fracciones? En el denominador, ¿qué pongo? b por d. B por D. Y en el primer término, ¿qué iría? A por D. A por D. Más, por la suma que tengo acá, y en el segundo término, ¿qué tendría? C por B. O sea, multiplicaría cruzado. Haría este por este y este por este. Entonces, si yo quisiera resolver esta fracción, a sobre x menos 2 más b sobre x menos 3, ¿cómo me quedaría la suma de fracciones? Abajo me quedaría el producto de los denominadores, o sea, x menos 2 por x menos 3. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo acá, ¿eh? B por D. Acá, B sería x menos 2 y D sería x menos 3. Estoy sumando fracciones, ¿eh? Yo sé que acá voy a tener un más, porque voy a tener un primer término y un segundo término. El primer término, arriba en el numerador de esta suma de fracciones, ¿cómo me quedaría? A por x menos 3. Exacto. A por x menos 3. Y en el otro término, ¿cómo me quedaría? En la suma. B por x menos 2. Exactamente. B por x menos 2. Entonces, fíjense que acá yo tengo una relación. Tengo la siguiente relación. X más 1 sobre x menos 2 por x menos 3 es igual a A por x menos 3 más B por x menos 2 sobre x menos 2 por x menos 3. Quiere decir que yo puedo comparar esas dos expresiones. Es decir, puedo comparar la primera con la factorización con la última. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene esta comparación? Que tanto el denominador de la primera es igual al denominador de la segunda. Entonces, ¿qué pasa con esos términos en esta ecuación? ¿Qué pasa con esos dos términos? Si son iguales. Se ¿Se cancelan. cancela, profe? Claro, porque fíjense, Cancela. yo todo este término lo puedo pasar multiplicando para este lado, y como queda arriba y el mismo término lo tengo abajo, se cancelan. O sea, que lo que yo tendría en realidad es la comparación de x más 1 es igual a A por x menos 3 más B por x menos 2. O sea, de acá, de esta comparación que la voy a pintar en verde para que se sepa que es la comparación más importante, voy a obtener el valor de A y el valor de B que necesito para resolver la integral. Ahora me preguntarán, ¿cómo hallamos A y B una vez que encontramos la relación que necesito? Simplemente vamos a reemplazar. Nada más. ¿Por qué? Porque lo que yo conozco es que tanto en la primera expresión, miren que esto lo alejo, tanto en la primera expresión como en la segunda expresión,
tienen términos en común. ¿Cuáles son los términos en común? Las raíces del denominador. O sea, el 2 y el 3. Entonces, vamos a usar esas raíces para reemplazar y hallar el valor de A o de B. Mírenlo directamente. Lo voy a escribir. Vamos a usar las raíces del denominador. En este caso, son 2 y 3. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar. Yo voy a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si x es igual a 2? En la expresión verde, ¿eh? Si x es igual a 2 en la expresión verde, yo tengo lo siguiente. X más 1 es igual a por x menos 3 más b por x menos 2. Ahora, si x es igual a 2, reemplazando ese 2 en la x, ¿qué me queda? 2 más 1 es igual a por 2 menos 3 más b por 2 menos 2. ¿Se entiende que lo que se hizo ahí? Sí, profe. Sí, profe. En eso que me quedó ahí, ¿hay algún término que se va? Sí, el de B. El de b, exacto. El Se va el término de b, porque a mí en el paréntesis me quedaría 2 menos 2 es 0, y 0 por b se va. O sea que lo que yo tendría es lo siguiente, que 3 es igual a por menos 1. Pasando ese menos 1 dividiendo, me quedaría 3 dividido menos 1 es igual a y por lo tanto, menos 3 es igual a Y encontramos el valor de a que se necesita. En verde, porque es lo importante. Ahora, si agarro la otra raíz, o sea, si ahora digo, ¿qué pasa si x es igual a 3? En la misma expresión, o sea, en la comparación que uno encuentra, yo lo estoy haciendo paso por paso, ustedes, cuando tengan práctica, van a eliminar algunos pasos en el camino, ¿sí? Fíjense, si x es igual a 3, a mí me queda así. 3 más 1 es igual a por 3 menos 3 más b por 3 menos 2. En esta comparación con el reemplazo de la raíz x igual 3, ¿qué término se va? El de A. El de a. Entonces me queda que 4 es igual a b por 1. Ese 1 no me modifica en nada, entonces tenemos que b es igual a 4. Y tengo entonces el término que necesito. Ya tengo el término de a y el término de b. Términos que yo necesitaba para resolver la integral. Porque, repito, esto lo que les voy a mostrar a continuación es mecánico. En esta integral, ¿qué es lo que tengo ahora? Que a y b tengo valores. A vale menos 3 y b vale 4. Así como está, no es tan sencilla resolver la integral. En realidad sí, ya sabiendo la relación lo resuelvo enseguida, pero vamos a hacerlo paso por paso. Por ejemplo, si yo quiero resolver esa integral de la suma, ¿cómo hago para que la integral sea más fácil? Separo la suma. Entonces, ¿qué me queda a mí? Me queda la integral de menos 3 sobre x menos 2, diferencial x, más la integral de 4 sobre x menos 3, diferencial x. Las propiedades que ya sabemos usar. Lo que me queda ahora es resolver cada una de esas integrales. ¿Cómo resuelvo cada una de esas integrales? Por ejemplo, este menos 3, ¿qué es para la integral?
No está dividido. Una constante. Es una constante. Entonces, yo lo puedo sacar afuera de la integral, lo mismo que puedo hacer con el 4. Entonces me queda así, menos 3 por la integral. ¿Qué me quedaría si yo saco ese menos 3 como constante? ¿Qué me quedaría acá arriba? Un 1. Un 1, exacto, un 1. 1 sobre x menos 2. Diferencial x. Más, hago lo mismo con el 4, saco el 4 afuera de la integral y me queda en la fracción arriba el 1 y abajo el x menos 2. Esto es diferencial x. Quiere decir... Pero no toma el 1 como si fuera un constante también. No. El segundo no es menos 3. Ahí lo cambié. Sí, pero ¿por qué yo necesito que esté el 1 ahí? Por la integral del logaritmo natural. Es decir, ustedes, esto es adicional, ustedes cuando tienen, por ejemplo, la integral de 1 sobre x diferencial x, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural del módulo de x. ¿Se entiende eso? Ahora, si ustedes tienen la integral de 1 sobre x menos 1, diferencial x, esto es la integral de 1, es la integral de logaritmo natural del módulo de x menos 1. ¿Se entiende? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué esta integral es tan inmediata? Porque en el denominador tengo la vieja y confiable función lineal. Si yo abajo tengo una cuadrática, no puedo decir que eso es la integral. Queda claro eso, ¿no? Yo lo que necesito es que abajo haya una lineal. Si por ejemplo tengo, miren así, la integral de 1 sobre x más 5, diferencial x. ¿Cuál es la integral de esto? Logaritmo natural del módulo de x más 5. ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque en el denominador tengo una lineal. Que casualmente es lo que nos pasa acá. X menos 2 es lineal y x menos 3 es lineal. O sea, en este caso, esperen que borro esto. En este caso, ¿cuál va a ser la integral de 1 sobre x menos 2? Logaritmo natural del módulo de x menos 2. Exactamente. Y menos 2. Entonces me va a quedar así. Menos 3 por la constante que tengo afuera, por el logaritmo natural del módulo de x menos 2. Más 4 por la integral de 1 sobre x menos 3. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x menos 3? El logaritmo natural del módulo de x menos 3. Y ese sería el resultado de la integral. Es decir, la integral de la fracción simple es igual a esto que tenemos. A esto. Y ahí quedó. ¿Se entendió más o menos? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense que el método es bastante mecánico, ¿sí? No trae ningún tipo de conflicto. Sí, profe. Bueno, vamos a otro ejemplo en donde ahora tengo una cúbica. Recuerden que lo que tengo que hacer es factorizar la cúbica. Entonces, el método es el mismo, ¿sí? Exactamente el mismo. No va a haber nada extremadamente raro. Miren. Lo que voy a buscar es una factorización para esta cúbica de acá abajo, ¿no? O sea, que voy a agarrar el x al cubo más x al cuadrado menos 2x igual 0. Y de ahí lo que voy a obtener son tres valores. x1, x2 y x3. ¿Cuáles son esos tres valores de la cúbica?
Ahí lo hago, ¿eh? Menos 2, ¿Sí? 1 y 0. claro. 0, 1 y menos 2. Exacto. Vamos a ponerlo en... ahí. Y menos 2. Exacto. Esos son los tres. Entonces, la factorización de esta cúbica va a ser así. Fíjense, x menos 0 por x menos 1 por x más 2. Ahora, x menos 0, ¿a qué es igual? A x. Entonces, directamente esta factorización me queda así. Yo porque a veces estas cosas no se dan cuenta, entonces es mejor escribir. Este x menos 0 que tengo acá es lo mismo que poner x. Quiere decir que esta que tenemos acá es la factorización de la cúbica. Entonces, si esa es la factorización de la cúbica, a mí la integral que yo estoy intentando resolver me va a quedar así. La misma integral, pero en vez de tener la polinómica de grado 3 abajo, lo que voy a tener es la factorización. Está de ahí. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esa fracción, ¿en cuántas fracciones las puedo desarmar? En 3. En 3, En tres. exactamente. Porque tengo 3 factores abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral que yo quiero armar para resolverla de manera más sencilla va a estar dada de la siguiente manera. A sobre x más b sobre x menos 1 más c sobre x más 2. Y fíjense que acá ya nosotros más o menos intuimos esta idea del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque abajo me quedan todas lineales. Entonces, sabemos que cuando resolvamos estas integrales, vamos a tener un logaritmo natural. Mi trabajo ahora es hallar lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. Entonces, volvemos a esta idea de comparar la suma de fracciones, ¿sí? Que acá con 3 términos es un poquito más difícil, pero nada que uno no pueda hacer, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo así. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. La factorización es igual a la suma de 3 fracciones. Estas que tenemos aquí. Estas 3 fracciones yo las puedo sumar en una sola. Puedo expresar esta suma de 3 fracciones en una sola. Entonces, miren, vamos a pensarlo así. Supónganse, vamos a meter más letras, obviamente, ¿no? Que tengo A sobre B más C sobre D más E sobre F. Si yo quiero resolver esta suma de fracciones, yo sé que el denominador va a ser la multiplicación de los 3. O sea, B por D por F. ¿Sí? Y que arriba voy a tener 3 términos. Uno acá, para la primera suma, y el otro acá, para la segunda suma. Porque pues, estoy sumando 3 fracciones. El primer término, ¿cómo va a ser? Siguiendo el criterio de lo que habíamos hablado hace un rato, de la relación de multiplicar cruzado. ¿A qué va a ser igual? A por A D. por D por E. No. A por D por F. O sea, multipliqué este con estos dos de acá abajo. ¿Sí? Es la relación de suma de fracciones, ¿eh? Ahora, miren, voy a cambiar el color, voy a usar un verde. El segundo término, ¿cómo me quedaría? B por C por E. B, no. Me quedaría C, que es el de arriba,
por los otros dos de abajo. B y F. Vamos a ver si terminan de encontrarle la lógica a esto. ¿Cómo sería el tercer término? Siguiendo con esa lógica. Por ¿Sí? B por D. Exactamente. Por B por D. ¿Por qué? Porque multiplicamos la de arriba, de la tercera fracción, por las otras dos, los otros dos denominadores de la fracción anterior. Es decir, en este caso, a mí acá abajo me quedaría el producto de todo lo de abajo, o sea, x por x menos 1 por x más 2. Este razonamiento que uno escribe acá es más que nada para agilizar el cálculo, porque si ustedes tienen que empezar a hacer toda la cuenta a mano, pueden estar un montón, y esa no es la idea de la matemática en sí. Entonces, fíjense que yo acá arriba voy a tener 3 términos para 2 sumas, es decir, voy a tener un más y otro más. O sea, yo voy a tener 3 términos acá. El primer término para esta suma, ¿cómo quedaría? A Sí, por X menos 1 ¿sí? por X más 2. Exactamente. A por x menos 1 por x más 2. Perfecto. El segundo término, ¿cómo quedaría? B ¿Sí? por X ¿Sí? por X más 2. Excelente. Por aquí. Y con ese mismo criterio, el tercer término quedaría C C. por X menos 1. Exactamente. C por x menos 1. Entonces, fíjense que acá ya tengo la comparación de la primera expresión, ¿sí? Factorizada acá abajo, y la segunda expresión. Y acá ya volvemos a esta idea. Si nosotros comparamos la primera expresión con la última, lo que se cancela es esto que está acá abajo. ¿Sí? Se cancela esto con esto, y lo único que comparo son los dos términos de arriba. O sea, el 3x al cuadrado menos 2, lo comparo con todo lo que me queda acá arriba. Con el a por x menos 1 por x más 2, más b por x más 2, más c por x menos 1. O sea, la comparación que voy a hacer son con estos términos. Vamos a pintarlo de verde porque es lo importante, lo que necesito en sí. No estamos usando nada del otro mundo. El tema es que las herramientas de matemática que conocemos, que son relativamente simples, las usamos para cálculos como un poco más complicados. Pero en definitiva no estamos haciendo nada extremadamente como novedoso. Novedoso no hay nada, lo único novedoso acá es resolver una integral. ¿Cuál es mi objetivo entonces? Hallar quién es A, hallar quién es B y hallar quién es C. Y para hacerlo, utilizamos las raíces del denominador. Vale. O sea, en este caso, era el 0, el 1 y el menos 2. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué pasa si x es igual a 0? En la expresión que tenemos acá. Esto me queda así. Repito, ya después hay pasos que ustedes van a hacer menos, los van a ir obviando porque la cuenta es casi que te das cuenta enseguida. ¿Qué pasa? Si yo pongo al x a la 0, si yo pongo x que vale 0, acá me queda 0. En esta x tengo un 0, 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 y en esta x, no se falta paréntesis, tengo un 0. Así a simple vista, ¿qué términos se van a cancelar? De B y C. B y C. Se va a cancelar el término de B, que está multiplicado por el 0, y el término de C, que está multiplicado por el 0. Entonces, en definitiva, lo que a mí me quedaría es menos 2 de un lado, y del otro lado me quedaría A por menos 1 por 2.
Que eso en definitiva es menos 2 es igual a por menos 2. ¿Por qué? Porque acá hacemos 1 por 2 es 2 y menos por más es menos. ¿Sí? Ese menos 2 pasa dividiendo para el otro lado y me queda menos 2 sobre... Todo esto ya más me lo tienen claro seguramente. Esto es igual a 1. Quiere decir que A vale 1. Primer término importante. Vamos a pintarlo. Ahora, vamos a agarrar la siguiente raíz. Era cuando x valía 1. Siempre nos basamos en la expresión genérica esta que tenemos acá. Esperen que la voy a copiar. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a 1? ¿Qué pasa en la expresión? Es más, ahora ni siquiera vamos a reemplazar, directamente vamos a mencionar automáticamente qué términos se cancelan si x es igual a 1. Ahí sí. Ahí sí. Exactamente. Se cancela A porque tiene el x menos 1 y se cancela el C porque tiene el x menos 1. Entonces, lo único que voy a reemplazar es x al cuadrado menos 2 es igual a b por x más 2. O sea, solo esto, porque lo otro se cancela en el contexto de que x es igual a 1. Reemplazando, me queda. ¿Lo podemos cancelar a simple vista o Sí, tenemos sí. que hacer todos los pasos? No, lo puedes cancelar a simple vista. Es más, acá directamente podemos poner el resultado que me queda. Yo lo estoy haciendo paso por paso por una cuestión de que no les complique, porque fíjense, miren, lo voy a escribir directo. A mí esto me quedaría así. 1 es igual a b por 1 por 3. O sea, directamente ustedes pueden pasar, bueno, si x vale 1, a mí me queda esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3 y 3 menos 2 es 1. La x vale 1, que me queda 1. Si x vale 1, 1 más 2 es 3. Yo lo estoy haciendo paso por paso para que trate de quedar lo más claro posible el procedimiento. Fíjense que acá me queda 1 es igual a b por 3. Cuando ese 3 pase dividiendo, voy a determinar que b es igual a 1/3. Ahí. Ahora me falta hallar c. ¿Cómo voy a hallar c? ¿Qué pasa si x es igual ahora a la tercera raíz, que cuál era? Era Menos 2. menos 2. Menos 2. Otra vez, vamos a hacerlo rápido, ¿no? La expresión, ¿sí? Como para tenerla en vista, para que ustedes la tengan a la vista, ¿no? Si yo veo esto automáticamente, ¿no? ¿Qué términos se van a cancelar? A y B. A y B. Entonces A y me B. quedaría A con y el... B. Exacto. Entonces me quedaría con el término de C, y encima, reemplazando el menos 2, a mí me quedaría así. 10 es igual a C por menos 2 por menos 3. Es decir, que lo que a mí me quedaría es que 10 es igual a C por 6. Pasando dividiendo el 6, me queda 10 sobre 6 es igual a C, que 10 sobre 6, ¿qué número sería simplificado? 5 tercios. 5 tercios. 5 tercios es igual a C. Y acá encontramos el término de C. Ahí. Que son los que necesito para armar la integral. Ya estamos en condiciones de resolver la integral. Vamos a eso. Es un proceso largo, por eso se enseña al final. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a buscar la integral. Recuerden lo que vale A, B y C, ¿sí? Reemplazamos los valores de A, B y C. O sea, A valía 1, B valía, vamos, lo voy a escribir así. B valía 1/3. Lo escribo así porque como lo voy a sacar como constante no me molesta mucho, ¿sí? Y C vale 5 tercios.
Para resolver la integral, ¿qué hago? Saco todo, acá no hace falta sacar como constante, lo que yo necesito es que acá arriba quede un 1, entonces a este lo voy a sacar como constante. Resolviendo la integral rápidamente, porque ya están en condiciones para hacerlo. Esto a mí me quedaría así. La integral de 1 sobre x, diferencial x, más 1/3 con la constante sacada afuera, por la integral de 1 sobre x menos 1, diferencial x, más el 5/3 por la integral de 1 sobre x más 2, diferencial x. Y en definitiva, ¿cuál sería el resultado de esta integral? Porque voy a resolver las tres integrales. La integral de 1 sobre x, ¿cuál es? Logaritmo natural del módulo de x. Exactamente, el logaritmo natural del módulo de x. Más la integral de 1/3 por 1 sobre x menos 1 sería 1/3 por el logaritmo natural del módulo de x menos 1. Más el 5/3, que es la constante, por la integral de 1 sobre x más 2, que no es otra cosa que el logaritmo natural de x más 2. Y esto que tenemos acá sería el resultado de la integral. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, así sí. Es un método largo, pero es muy efectivo. Pasa que, y aparte le sirve para recordar un montón de propiedades y manejar algunas propiedades. Normalmente este método se da al final, porque según ¿sí? qué es lo que sigan en la carrera, ¿no? Van a usarla más o menos. Por ejemplo, este mes me estuvieron consultando acerca de ecuaciones diferenciales que di el año pasado, porque lo están trabajando con profesores, creo que de física y también con el de matemática. Entonces, para aquellos que siguen física, sepan que nuestro tema de ecuaciones diferenciales les va a quedar en el aire. ¿Qué les recomiendo? Que si quieren, me pidan la clase del año pasado y se las paso, ¿sí? El link. Y no se andamos con eso. Bueno, vamos a hacer así. Son las 9. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Siempre el resultado final va a ser así con Sí, logaritmo natural, o hay que seguir exactamente. resolviendo? No, A no, ver, otro caso que va a seguir resolviendo. siempre te va a quedar en logaritmo natural. Porque vos lo Ah, ok, llevás, ok. Ya, vos por eso lo llevás a la expresión 1 sobre x más algo. Porque te permite resolver la integral fácil. Si lo llevas a otra cosa, no estás solucionando nada, te la estás complicando otra vez. Porque no la podés resolver fácil. En cambio, cuando vos llegás a esto, directamente el logaritmo natural de x más 2 y se acabó. No te haces mucho problema. Ok. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a cortar 10 minutos y vamos a seguir con el otro método, ¿sí? En realidad con el otro caso, con el caso 2, que es en el caso que las raíces se aparecen varias veces, ¿sí? Acá me parece que sí van a tener que hallar las raíces a mano, pero bueno, depende de qué ejercicio ponga el profesor en la evaluación del martes que viene, ¿sí? Bueno, corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, profe. No. Profe, Sí, profe. La metodología es la misma, Sí, pero va a profe. cambiar la resolución de la integral al final, ¿sí? Así que, lo único que se Profe. agrega... Sí, decime. en la fórmula esa que copió, vio que puso siempre x1 y al final puso x2. Sí. ¿Es así la fórmula? Sí, porque acá hace referencia a que x1 se repite 3 veces, ¿ves? Vos acá tenés esta Ok. factorización. Es la raíz que se repite. Claro, sí. Sí, por eso está escrito así, ¿ves? Gracias, profe. La forma factorizada uno expresa con la potencia las veces que aparece la raíz. Entonces, acá lo que vamos a hacer es agregar la cantidad de fracciones como corresponde según los factores que aparezcan, porque si yo acá tengo un 3 y acá tengo un 1, tengo 4 factores. O sea que a esta fracción la puedo representar como la suma de 4 fracciones. Ahora bien, ¿cómo expreso el tema este de la potencia, la raíz que se repite? Bajando de a un grado.
Es decir, en la primera vez que aparece el grado 3, en la segunda vez que aparece el grado 1, el grado 2, y en la tercera vez que aparece el grado 1. Así de simple. ¿Sí? Vamos a repetir el mismo término de forma decreciente. Miren, vamos a verlo con un ejemplo directo como para que se entienda esta situación. Se comienza exactamente de la misma manera. Vamos a factorizar el denominador. Entonces tenemos x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1 igual 0. Obviamente, la calculadora no les dice cuántas veces se repite, les dice las raíces. Entonces, lo que sucede acá es que x1, x2 y x3 van a ser la misma raíz. Van a ser 1, 1 y 1. Es decir, es una función polinómica de grado 3 cuyas tres raíces son la misma. O sea, tiene una sola raíz que se repite 3 veces. La factorización para esto se escribiría así. X menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Que, escribiendo la multiplicidad, ¿cómo me quedaría? X menos 1 todo al cubo. ¿Se entiende eso, no? Eso es más o menos algo que ya se trabaja casi desde el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta integral, que tenemos acá, ¿sí?, se puede expresar como una integral en la cual el denominador, su expresión factorizada tiene multiplicidad, es decir, tiene la misma raíz que aparece 3 veces. Entonces, ¿cuántos factores tiene el denominador? 3. Entonces, esta fracción va a ser igual a la suma de ¿cuántas fracciones? 3. De 3, claro. Porque la factorización me da 3 factores. Entonces yo sé que van a ser 3. Voy a tener A, ahora voy a escribir lo siguiente, más B más C. Lo mismo que en lo anterior. Ahora, aquel tema es, bueno, a ver, ¿qué hago con los de abajo? Vamos a poner la cantidad de raíces en forma decreciente. Es decir, en la primera vamos a poner el término en grado 3. En la siguiente, el término en grado 2. Y en la siguiente, el término en grado 1. ¿Sí? O sea, acá voy a tener x menos 1. ¿Se entiende cómo se armó esto? La potencia, o sea, la raíz con su mayor grado, y después vamos a ir bajando de a 1. Grado 3, grado 2, grado 1. Y ahí quedó. No hay nada más que agregar en este caso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Con el mismo Sí, criterio, fíjense lo que va a pasar. Vamos a armar la comparación, es decir, esta fracción se puede expresar como la suma de estas 3 fracciones. A ver si me deja copiarla. Como la suma de estas 3 fracciones. O sea, A sobre x menos 1 al cubo más B sobre x menos 1 al cuadrado más C sobre x menos 1. Ahora, así como hicimos en el anterior, lo que tengo que hacer con todo esto es resolver esa suma de fracciones para poder cancelar lo de abajo y comparar y hallar A, B y C. El tema es el siguiente. Yo sé que abajo el término que va a quedar es el x al cubo. Es el x menos 1 al cubo. Porque en definitiva es el común denominador. Todos son iguales, pero en definitiva el común denominador es x menos 1 al cubo. A ver, recordemos la suma de fracciones en donde
el denominador es un múltiplo, es decir, si yo tengo 2 sobre 6 más 5 sobre 3, acá el denominador no es 18, sino el denominador en este caso es el 6. ¿Por qué? Porque el 6 es también múltiplo de 3. Es una suma de fracciones en un caso particular. ¿Lo puedo hacer multiplicando los denominadores? Sí, pero el concepto es el común denominador. El número común al 6 y al 3 es el 6. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me van a quedar arriba los tres términos? ¿Cómo van a quedar esos tres términos? Pensando en esa situación. ¿Cómo resolvía yo esta fracción así? Miren, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué hacía yo para resolver esta fracción? Esto sí es más o menos lo que nos enseñan en secundario. Yo sé que acá voy a tener un más. ¿Qué hago con este que está acá y este que está acá? Lo divido. Entonces hago 6 dividido 6 es 1, y 1 por 2 me queda 2. Y con el otro hago lo mismo. 6 dividido 3, 6 dividido 3 es 2, y arriba me queda 2 por 5. Es decir, me queda el factor restante. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Fíjense para el primer término. Si yo hago x menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cubo, es igual a 1. Y 1 por a, acá directamente me queda a. En el segundo término, si yo hago x al cubo dividido x menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cuadrado, ¿qué término me queda? X menos 1. X menos 1. Por b sería arriba, b por x menos 1. Y para el tercer término pasa lo mismo. Si yo hago x menos 1 al cubo dividido x menos 1, ¿a qué es igual eso? X al cuadrado. Claro, x menos 1 al cuadrado. Entonces, multiplicándolo por c, me quedaría c por x menos 1 al cuadrado. Son todas propiedades y operaciones de fracciones que uno conoce. No las utiliza en este contexto, pero las conoce. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que la primera es igual a la última. Y que se van a cancelar los denominadores. Es decir, este x menos 1 al cubo se va a ir con este x menos 1 al cubo. Y en definitiva, lo que tengo para comparar es este x al cuadrado es igual a todo este término que me queda acá arriba. O sea, lo mismo que hacíamos. No hay nada diferente. Lo único que cambio por ahora es cómo resolver, cómo armar las fracciones y cómo resolver las fracciones. Eso ya es relativamente sencillo. Acá tenemos un pequeño problemita. El primer problemita que tenemos es que tenemos una sola raíz. Entonces, si nosotros usamos esa raíz para encontrar a, b y c, lo que podemos decir es esto. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Que es la única raíz que tenemos. ¿Cómo me quedaría o qué términos se cancelan si x es igual a 1? Que es la raíz. ¿Qué términos se van? El B y el C. El B y el C. Y a mí me queda 1 es igual a A. Exacto. Quedaría A, que es igual a 1. El primer término que encuentro. ¿Sí? A es igual a 1. Esto recuérdenlo bien lo que vamos a hacer ahora. Cuando solo tengo una raíz y obviamente ya no puedo reemplazar, el siguiente reemplazo lo hago por el valor que quiero. Obviamente lo que nos conviene es usar valores más sencillos. El primer valor sencillo es qué pasa si x es igual a 0. Obviamente. Es el primer valor más sencillo de todos. Si x es igual a 0, ¿sí?
por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me quedaría esta expresión? Si x es igual a 0, ¿cómo me queda esta expresión? 0 al cuadrado es 0. Y del otro lado, ¿qué me quedaría? No se cancela nada. Me va a quedar una expresión. Me queda a Menos 1. menos b más c. ¿Se entiende por qué me queda eso o va de nuevo? Fíjense. Si yo a la x la reemplazo por el 0, acá me queda 0 al cuadrado, 0. Es el que está acá. A no se va, así que queda a. B por 0 menos 1 es menos 1 por b, que es menos b. Si yo acá pongo el 0, acá me queda 0 menos 1 es menos 1, y menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y 1 por c es c. O sea que, cuando x es igual a 0, la expresión que tengo es esta que está acá. Ahora, de esa expresión que tengo ahí, ¿qué conozco? Que a es igual a 1. Entonces me queda 0 es igual a 1 menos b más c. Menos b más c. Ahí. ¿Qué puedo en este caso escribir así? Puedo pasar la b que está restando, la paso sumando para el otro lado, y me queda que b es igual a 1 más c. No sé cuánto vale ni b ni cuánto vale c, pero encontré una expresión que va a ser importante en el cálculo. Vamos a usar otro valor ahora. ¿Qué pasa si x es igual a 2? Números sencillos, no nos vamos a complicar mucho. Fíjense lo que tengo. Profe, Sí, decime. disculpe, ¿los números esos los inventamos Sí. nosotros? O sea, el Sí, sí. 1, el... Ok, digo, va el 0 y el 2. Al 0 y el 2 sí. Podés usar el Sí. 0 y el menos 1. Podés usar lo que vos quieras, en este caso. Vas a ver que vamos a llegar a un resultado. Cuando usé el 0, llegué a esta expresión. B es igual a 1 más c. Cuando use el 2, esta expresión, ¿en qué se va a transformar? ¿Cómo me va a quedar? X al cuadrado, ¿qué me va a quedar? 4. ¿Sí? Es igual a A. A, ya sé cuánto vale. Vale 1. Acá, en x menos 1, si yo reemplazo por el 2, ¿qué me queda? 2 menos 1, 1. Y 1 por b, me queda b. ¿Sí? Ahora, si yo en esta parte reemplazo el 2, me queda 2 menos 1, 1. 1 al cuadrado es 1. Y 1 por c, directamente, más c. O sea que lo que obtengo, miren, vamos a despejar el 1, ¿no? Vamos a pasar el 1 restando para el otro lado. Y obtengo 3 es igual a b más c. Y obtengo otra expresión que me va a dar el valor que faltan, b y c. Profe, ahí en B no la puedo reemplazar con el resultado que ya me dio B, 1 más C, ¿o no? Sí, es que es lo que hay que hacer, porque si no, no hay forma. Es decir, estos dos resultados que yo agrego, en realidad me dan ecuaciones. Y ahora hago lo que vos decís. De lo que, lo voy a escribir, obtuve con x igual 0, lo reemplazo en la expresión de x igual 2. ¿Por qué? Porque yo sé que b vale 1 más c. Entonces esto me va a quedar así. 3 es igual a 1 más c más c. Es decir, en donde estaba b, puse el 1 más c. Y esto se transforma en una ecuación normal. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar el 1 restando para el otro lado y me queda 3 menos 1 es igual a 2. Y si sumo c más c, me queda 2c. Pasando dividiendo el 2, me queda que 1 es igual a c. Y ya encontré c. Ahí. Ahora sí resultó importante. En y por lo tanto, ¿cuánto vale b?
Si C vale 1, ¿cuánto vale B? 2. 2. Exacto. 2. Por lo tanto, B vale 2. Excelente. Y ahí ya tenemos A, B y C para reemplazar en la ecuación, en la integral. Por eso, los métodos tienen una variante entre sí. El apunte que yo les subí tiene un montón de información respecto de este método. Es un buen libro, y si no, cualquier cosa, revisen la biblioteca digital, en donde hay un montón de ejemplos resueltos de esto. Bueno, habíamos Profe, le encontrado... hago una pregunta. Sí, decime. Si utilizamos el -1 o otro número, ¿llegamos siempre al mismo valor? De A y B, sí. Ok. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque lo que encuentren acá se va a compensar con la integral de acá abajo. No necesariamente, porque todos se compensan. Acordate que, ¿viste el ejemplo que di? Mirá, ¿te acordás el ejemplo que di de 7 sobre 8? En donde vos tenías 7 sobre 2 al cubo, ¿sí? No va a esto, ¿no? Pero es parecido. Vos fíjate que podés escribir A sobre 2 más B sobre 2 más C sobre 2. A, B y C tienen un montón de variantes. ¿Por qué? Porque puede pasar que A sea 1, B sea 3 y C sea 3. O puede pasar que A sea 3, B sea 1 y C sea 3. O puede pasar que A sea 2, B sea 2 y C sea 3. Entonces, las variantes de soluciones suelen ser diferentes. Lo importante es que se verifique. No hace falta verificarlo porque si haces el proceso correcto, llegas. Bueno, a ver, era A valía 1, C valía 1 y B valía 2. Vamos a reemplazarlo. Vamos. A valía 1, B vale 2 y C vale 1. Ahí. ¿Cómo resuelvo esto? Desarmo la integral y saco la constante. La única constante que puedo sacar es este 2. Entonces a mí me va a quedar así. La integral de 1 sobre x menos 1 al cubo, diferencial x, más, sacando la constante 2, por la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, diferencial x, más la integral de 1 sobre x menos 1. Diferencial x. Entonces, lo que nos queda ahora es resolver cada una de las integrales. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x menos 1 al cubo? Logaritmo natural de x menos 1 al cubo. No. No, porque tiene que ser lineal, ¿no, profe? Exactamente, tiene que ser lineal. Y vos ahí tenés un cubo, no es lineal. ¿Cómo resolvés esa integral? Aplicando sustitución directamente. Si vos aplicás sustitución, por ejemplo, mirá, lo voy a resolver al costadito como para que se entienda cómo se resuelve. Igual, cuando lo que está dentro del paréntesis es una lineal, no te trae conflicto alguno. Mirá, pensalo así. Las vamos a resolver aparte. Vamos a resolver esta por un lado. Y vamos a resolver esta por el otro. ¿Sí? Sabemos que esta tiene un 2, así que después se lo agregamos. La última sí es logaritmo natural, porque ven que tengo un 1 y abajo tengo una lineal. Pero estas dos no. Piensen en esto, miren. Ustedes, si por ejemplo, tienen la integral de 1 sobre x al cubo, ¿no? Diferencial x. Para resolverla, ¿qué hacen? Hacen la integral de x a la menos 3. Diferencial x. Aplicando la regla, esto les queda x a la menos 2
sobre menos 2. Que esto no es otra cosa que menos 1/2 por x a la menos 2. ¿Sí? Ahora, cuando hacen la sustitución, cuando ustedes acá hagan una sustitución, miren, vamos a pensar así. Acá ustedes podrían decir lo siguiente. T es igual a x menos 1. Es decir, que cuando deriven van a calcular el diferencial t sobre el diferencial x, esto es igual a 1. Entonces, de acá lo que se desprende es que el diferencial t es igual al diferencial x. Y en la integral les va a quedar así, 1 sobre t al cubo, diferencial t. ¿Por qué? Porque no se modifica nada, lo único que modifican es que el x menos 1 es t al cubo. Y como acabamos de ver, aplicando la regla, esto les va a dar menos 1/2 de t a la menos 2. Por la integral que hice recién. Entonces, no importa lo que tengan adentro cuando hagan la sustitución. Porque esto directamente lo pueden tomar como t. Porque los diferenciales son iguales. ¿Por qué? Porque x es 1. Entonces la integral es, la derivada es 1. Todo tiene que ver con lo que hicimos las clases anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Es que si ustedes arman la integral de esto, en este caso, si puedo borrar eso de ahí, la integral de 1 sobre x menos 1 al cubo, por ser una lineal acá adentro, les va a quedar así, menos 1/2 por x menos 1 a la menos 2. Con ese mismo criterio, ¿sí? Esta integral, ¿cómo les va a quedar? Esta integral. ¿Cómo les va a quedar? A ver si se dan cuenta. Menos 1/2 por x menos 1. No, no te va a quedar el 1/2. Porque si vos a esto le restás un 1, ¿qué te queda? Te queda 1. Porque acordate que vos, esto, mirá, tenés que tomarlo de esta manera. Vos acá tenés la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Diferencial x. Que puede expresarse así, como la integral de x menos 1 elevado a la menos 2. Diferencial x. ¿Sí? Esto, al integrarlo, ¿cómo te va a quedar? X menos 1 elevado a la menos 2 más 1. O sea, a la menos 1. ¿Y abajo qué te quedaría? El menos 1. Esto se puede hacer porque en el argumento hay una lineal. Si no, no se podría hacer. ¿Sí? Con ese criterio, lo que obtengo acá es que esta integral a mí me da menos x menos 1 elevado a la menos 1. La pueden resolver en la integral, pero tienen que hacer sustitución. O darse cuenta que es una sustitución relativamente sencilla y aplican la integración de una. Noten que acá entonces lo que tenemos es el resultado de esta integral, el resultado de esta integral, y bueno, este es logaritmo natural. Por lo tanto, lo que nos queda es que la integral que estamos calculando es igual a menos 1/2 de x menos 1 a la menos 2, menos 2 por x menos 1 a la menos 1, más el logaritmo natural de x menos 1. Fíjense que este 2 surge de acá, ¿no? De este 2 que tenemos acá. Profe, pero después del 2 hay un menos. ¿En dónde? ¿En dónde? Como resultado ahí dio menos, entre Sí. paréntesis, x menos 1. ¿Qué se pierde? No, o sea, como resultado. ¿Este Arriba acá de es eso hay un menos. No.
Este. Arriba. Este. No, abajo. Este. Lo que acabas de hacer, que está menos, abrir paréntesis, x menos 1 sobre menos 1, ahí hay un menos y abajo no está, que se pierde. X menos 1 sobre menos 1. Entonces, no lo veo para. ¿Este? No. Sí, ese menos. Claro, pero es de la integral que les acabo de mencionar. Ustedes tienen así. No, hasta acá queda el menos. ¿Es este menos de ahí? ¿Por qué? Porque en la integral acá tenés un más. Ah, ok, no le Por entendía menos, eso, sí, va a sí. quedar menos. Está bien. No he terminado de entender qué me estabas preguntando. No, pero está bien. Entonces, ese es el resultado de la integral. Integral bastante fea, pero que tiene un método de resolución también mecánico. No hay nada extremadamente nuevo ni extraño, ¿sí? Se hace exactamente igual. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno más para que esto tenga una variante. Y el de trigonometría se los voy a comentar cómo hacerlo. Se van a dar cuenta que es muy sencillo porque tiene que ver con todo lo que ya han estado trabajando. Así que no les va a traer ningún tipo de conflicto. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a ver si sale este ejemplo. Es un ejemplo bastante similar. Entonces, la metodología siempre es la misma. Vamos a agarrar el denominador y lo vamos a factorizar. Vamos a buscar las raíces de ese denominador. Vamos a encontrar en este caso 1, x2, x3. Obviamente va a haber una que se repite porque estamos en el caso en donde hay alguna que se repite, ¿no? Las raíces en este caso, ¿sí? Van a ser 1, 1, y esperen que lo tengo acá, sí, y el 2. Ahí. El que se repite es el 1. Entonces, para factorizar este polinomio de grado 3, su factorización me va a quedar así. X menos 1 al cuadrado por x menos 2. O sea, esta es la factorización. Aquí está. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta integral la puedo expresar como el denominador con este producto, o sea, esta factorización. Y para esta factorización, ¿cuántas fracciones voy a tener para armar el método? 3. Voy a tener 3. Voy a tener la integral de a sobre, ahora vamos a ver cómo la armamos, ¿no? Más b sobre más c sobre. Sí, recuerden esta situación. La que se repite la vamos a poner con la potencia mayor. Y en el siguiente lugar lo vamos a poner con una potencia menos, o sea, x menos 1. Ya no hay para bajar las raíces, entonces queda ahí. Y el tercer término va a ser el de la otra raíz, o sea, el x menos 2. ¿Sí? Fíjense. 2 y 1. Las raíces que se repiten. ¿Sí? Potencia 2 y potencia 1. Y después en la tercera, el término restante que era el x menos 2. Ahora, con ese mismo criterio, lo que vamos a hacer es buscar la comparación para hallar A y B. Es decir, todo este término que tenemos acá, lo vamos a comparar con este término que definimos acá. Otra vez, no voy a dejar escribirlo. Con este término que tenemos acá. Esperen que lo copio de ahora. Y para eso tenemos que sumar esas tres fracciones. Acá volvemos a la idea del común denominador. El común denominador abajo va a ser la multiplicación
del término de mayor grado, o sea, x menos 1 al cuadrado, por el otro término diferente, o sea, el x menos 2. Que en definitiva estoy escribiendo la factorización, ¿ven? Porque es lo que se va a cancelar. No. O sea, el común denominador es la factorización, es lo que voy a cancelar. El tema ahora es cómo nosotros escribimos esos tres términos. Por ejemplo, el primer término. ¿Cómo me quedaría? Pensando en esta idea de el común denominador lo divido por el denominador y lo multiplico por el de arriba. Por ejemplo, ¿cómo me quedaría el primer término? ¿Cómo A por x menos 2. A por x menos 2, exactamente. Me quedaría A por x menos 2. El segundo término, ¿cómo me quedaría? Recuerden esto, ¿eh? Lo que voy a hacer es este término de acá abajo, el común denominador, dividido este término. Y todo eso multiplicado por b. Fíjense, x menos 1 al cuadrado por x menos 2. Lo voy a dividir por x menos 1. O sea, que a este x menos 1 que tiene 2, le voy a sacar uno solo. Entonces, me quedaría como segundo término b por x menos 1 por x menos 2. Y con el tercer término, ¿cómo me quedaría? C quedaría multiplicado por ¿quién? Por x menos 2. Por x menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Claro. X menos 1 al cuadrado. Esperen que vamos a agrandar esto porque me quedo re largo. Ahí. Por x menos 1 al cuadrado. Es suma de fracciones, ¿sí? Recuerden esto de, agarro todo este término, lo divido por todo este término, o sea que el x menos 2 se va a ir con el x menos 2, y solo me va a quedar x menos 1 al cuadrado. Y lo multiplico por la c. Que es el término que queda. Volvemos a la misma situación. Se cancelan los dos de abajo y me queda este x al cuadrado menos x más 4, acá ya la expresión es un poquito más complicada, es igual a todo este término de acá arriba. Yo acá tengo dos raíces, entonces voy a poder usar las dos y luego usar un número así aleatorio cualquiera. No nos vamos a hacer mucho problema en ese sentido. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero vamos a pasar a la siguiente hoja, así lo calculamos. ¿Qué pasa si x? ¿Qué pasa si x es igual? La primera raíz era 1. Para la expresión. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Recuerden que yo tengo el igual acá, ¿eh? ¿Qué me queda del lado izquierdo del igual? 4, profe. 4, exacto. ¿Y del lado derecho qué me queda? O sea, ¿qué se va del lado derecho? B y C. B y C. B y C, exacto. Se van B y C y fíjense que me queda A por menos 1. ¿Sí? Porque al decir que X es 1, 1 menos 2 es menos 1. Pasando, dividiendo el menos 1, llego a que A es igual a 4. Ahí. Tengo el valor de A. Vamos ahora a la otra raíz. ¿Qué pasa si X es igual a 2? Si X es igual a 2, para esta expresión, ¿qué es lo que sucede? ¿No es menos 4, profe? Y lo mismo iba a Sí, decir. sí, menos 4, menos 4. Solo no lo anoté. Lo dije, pero no lo anoté. ¿Qué pasa si X es igual a 2? Entonces, ¿cómo me queda la expresión del lado izquierdo? 4. ¿Seguros? Si X es igual a 2. 6. Claro, queda 6. 8.
No, queda 6. Porque ustedes hacen acá. 6, perdón. Claro, 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 es 8 y 8 menos 2 es 6. Y del lado derecho, ¿qué me quedaría? ¿Qué términos se irían? A y B. A El A y el B. Exactamente, se irían A y B. Y fíjense que acá me quedaría 2 menos 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Y 1 por C es directamente C. Quiere decir que C vale 6. Ahora, para hallar el valor que falta, como en el ejemplo anterior, podemos elegir la X que querramos. Entonces, el valor fácil de X, para que la cuenta salga enseguida, es cuando X es igual a 0. No nos vamos a complicar demasiado. Entonces, cuando X es igual a 0, ¿sí? Fíjense que a mí me queda así. Primero vamos a aplicar lo de que X es igual a 0. Del lado izquierdo me queda 4, ¿sí? 0 menos 0 más 4 es 4. Ahora, fíjense qué es lo que pasa acá. Me queda A por menos 2 más B por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedaría menos 1 por menos 2, esto es positivo. Y en el último, más C directamente. ¿Por qué? Porque al ser 0 menos 1 al cuadrado, me va a dar 1 positivo. Ahora, de todo esto que tengo ahí escrito, ¿qué es lo que conozco? A y C. Claro, conozco A y C. Entonces, A y C. me quedaría 4 es igual a A, que vale menos 4, por el menos 2, más B por 2, más C, que vale 6. ¿Sí? Y esto ya es una ecuación que se resuelve de una manera relativamente sencilla, y resolviéndola, esto les va a dar menos 5. ¿Sí? Vamos a hallar que B vale menos 5. Y ya está. Ya tengo todos los datos necesarios para armar la integral. Tengo A, tengo B y tengo C. A diferencia del ejemplo anterior, acá no tuve que resolver un sistema. Me dieron los valores de uno. Bueno, vamos a resolver la integral. La integral era esto que tenemos acá. Acá nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Tenemos que pensar en esto de la sustitución. Nosotros tenemos así. Esta integral que quiero resolver, ¿sí? En donde A valía menos 4, B vale menos 5 y C vale 6. Fíjense que vamos a resolver cada una de las integrales, es decir, yo lo que tengo es esto. Menos 4, que lo saco afuera, por la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Diferencial x. Más, no, en realidad, menos 5, ¿sí? Por la constante menos 5, más por menos es menos. La integral de 1 sobre x menos 1. Diferencial x. Más 6 por la integral de 1 sobre x menos 2. Diferencial x. ¿Cuáles son las integrales que dan logaritmo natural? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda y la tercera, profe. Exactamente, la segunda y la tercera. O sea que con esa no vamos a tener problema. Lo que necesitamos resolver es la primera. Y la vamos a resolver con el mismo criterio. O sea, ¿yo cómo resuelvo esta integral? Miren, ¿yo cómo resuelvo esta integral? Yo tengo la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, diferencial x. Lo transformo en una expresión con exponente negativo, o sea, la integral de x menos 1 elevado a la menos 2, diferencial x. Como lo que tengo adentro del paréntesis es una lineal, no me modifica en nada hacer la sustitución. Entonces, ¿cómo me queda el resultado de esta integral? X menos 1
elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Que esto, lo que a mí me da directamente es menos, ¿sí? Porque acá abajo me va a quedar menos 2 más 1, menos 1, es menos, por x menos 1 elevado a la menos 1. Vale. Esa es la integral. Repito, esto tiene que ver con la práctica de la sustitución y por la expresión lineal. Por eso me permite resolver de forma tan directa. Por eso pasa también con el logaritmo. Entonces, ya tenemos que la integral que estoy resolviendo es 4 por x menos 1 a la menos 1 menos 5 por el logaritmo natural del módulo de x menos 1 más 6 por el logaritmo natural de x menos 1. Y ese es el resultado de la integral. Obviamente en la evaluación de aprendizaje no va a haber una integral tan difícil, pero para el final seguramente sí. No tan difícil, pero sí. Profe, yo no entendí por qué le dio menos 5. Porque b acá era menos 5. Entonces lo saqué afuera del integral como constante. Claro, pero arriba, le digo, en el cálculo de B. Ah, acá, ¿por qué dio menos 5? Y resolver la ecuación, fíjate, vamos a resolver. Acá te queda. De este lado te queda el 4. Esto es igual a menos 4 por menos 2 es 8, positivo. Más b por 2 más 6. ¿Qué resolves acá? El 8 más 6, ¿cuánto es igual? 4 a 14. ¿Sí? Entonces te queda 14 más b por 2. Pasas el 14 restando y te queda 4 menos 14 es igual a b por 2. 4 menos 14 es menos 10. Es igual a b por 2. Cuando pasas el 2 dividiendo, te queda menos 10 dividido 2 es igual a b, y menos 10 dividido 2 es menos 5. Claro, está bien, yo pensaba que el 2 se sumaba con el 6 directamente, ¿no? No, porque está multiplicando, porque surge de acá, ¿ves? Ese 2 surge de esta multiplicación, entonces el 2 está multiplicando a la b. No, ok, gracias, profe. No hay problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Las integrales trigonométricas no las vamos a tocar, ¿sí? No van a entrar, a ver, la pueden hacer por sustitución, por partes, la pueden hacer por lo que sea la trigonométrica, así que no es problema. No es algo que no puedan resolver. Sin embargo, para que se queden tranquilos, no va a haber una integral de este tipo, ¿sí? ¿Ven? Seno al cuadrado, coseno cuarta, seno cubo, coseno quinta, en la evaluación de aprendizaje. Vamos a trabajar hasta acá. Integrales de fracciones simples. Solo eso.